que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Dice el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si la resurrección de muertos, o si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Pero el énfasis quisiera verlo con usted o considerar con usted verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Una vez más, léalo conmigo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Le recuerdo hoy que el significado de la palabra vana es vacía. Sin ningún sentido podríamos decirlo. Sin embargo, el que está escribiendo esta carta era un hombre que había obtenido una posición políticamente importante. Su educación había sido una educación buena y era un hombre reconocido en la época que vivió. Él decide abandonar todo eso y, en sus propias palabras, dice que lo consideró todo como basura, como excremento, traducen otras predicaciones, otras versiones, con tal de abrazar, con tal de predicar el evangelio que había recibido, porque el Jesús al que él perseguía se le apareció y le demostró que había resucitado. El día viernes hablábamos un poco acerca del capítulo 20 del Evangelio de Juan, que habla sobre la resurrección de Cristo. Y estas palabras del capítulo 15 de 1 Corintios creo que resumen la importancia, lo fundamental, lo relevante que es la resurrección de Cristo. Por eso dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Obviamente Pablo está diciendo esto porque él consideraba y vivía que lo más importante que le había pasado era ese encuentro con Jesús, y era la predicación que él estaba desarrollando, era lo más importante en su vida. Al grado que cuando Dios le revela y le muestra que él podía partir del mundo de los vivos, bueno, no me gusta decir de los vivos porque en Cristo no morimos, sino que traspasamos a una vida biológica a una vida espiritual. Pero cuando él estaba ya en ese punto, fíjese que queda el récord en la palabra que le dieron a escoger, y él dice, no sé qué escoger. Porque obviamente estar con Cristo es mejor, pero por amor a vosotros, le dice a los cristianos, todavía voy a seguir predicando el evangelio por el cual él había dejado todo lo que terrenalmente era exitoso y era importante. Le digo esto porque entonces, cuando Pablo está hablando esto, lo está diciendo en una manera de comparación, pero él está seguro del valor que tenía el evangelio, de la realidad de la resurrección del Señor Jesús. Y conste que es el único en la Biblia no creyente que no era discípulo o creyente en Jesús, al cual Jesús se le apareció después de resucitado. El único. Se le apareció de una manera maravillosa, gloriosa, potente, y eso cambió la vida del apóstol Pablo. Ahora, en Hechos capítulo 2, del versículo 29 al 32, leo un segmento nada más del apóstol Pedro,
cuando está dando el primer mensaje. No le estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Pedro. Pedro que había negado a Jesús, Pedro que tenía dudas acerca de que si el Señor realmente iba a resucitar. De hecho, él y todos los discípulos no tenían esa certeza. Pero cuando vino el Espíritu Santo, vino y se derramó y sopló sobre todos los que estaban reunidos en ese lugar que se conoce como el aposento alto. Pedro habla y dice, versículo 29 al 32 de Hechos 2, hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el inicio de la iglesia, la resurrección de Jesús se hablaba y se decían cosas como, por ejemplo, que Jesús había resucitado en espíritu, que realmente no era una resurrección corporal, sino era una resurrección espiritual nada más. Otro aspecto que se decía es que Jesús no había muerto realmente, sino que había entrado en un estado de coma y que luego en la tumba, con el ambiente fresco de la tumba y el efecto de las especies, se había levantado y había escapado. Pero el relato más fuerte y más común es el que la Biblia nos menciona en Mateo capítulo 28 y versículo 11. Que dice que los soldados, la guardia que estaba cuidando el sepulcro del Señor, y lo estaban cuidando porque los principales sacerdotes convencieron a Pilato y le dijeron, pon guardia porque no vaya a ser que sus discípulos lleguen, se roben el cuerpo y luego digan que se cumplió, que resucitó como él lo había dicho. Fíjese que curiosamente los enemigos de Jesús estaban más interesados o pendientes de la resurrección de Jesús que sus propios discípulos. Como decía el domingo pasado, donde hablaba acerca de la eternidad del Evangelio, era quizás porque ellos no habían comprendido la eternidad, la magnitud de eternidad del Evangelio, y ellos querían su beneficio temporal. Querían que Él fuera el rey de Israel en ese momento. Sin embargo, el Señor tenía planes muchos mayores. Pero esta gente que sabía que si Jesús resucitaba, se les iba a complicar tremendamente su religión. Y hablo de la religión judía. Entonces le dicen a Pilato, pon guardias para que no vayan a robarse el cuerpo y luego digan que realmente sí era un genuino profeta. Entonces pusieron guardias y los relatos de Mateo, Marcos y Lucas dicen un poco más en detalle esto. Pero el punto es de que los guardias, hermano, fueron en una manera quizás indirecta testigos de que no había sido un robo, sino que había el Señor resucitado. Y entonces llegan a buscar un consejo, una ayuda sobre esto. Ellos sabían que había resucitado. Y en ese momento, en Mateo 28, versículo del 11 al 15, dice que mientras las mujeres, María Magdalena y la otra María que habían llegado al sepulcro, iban a dar el mensaje a los apóstoles que Jesús había resucitado, los soldados van a las autoridades y dice, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, que había habido un terremoto, que se había levantado, la piedra se había rodado y el Señor había resucitado. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, es decir, deliberar qué hacemos, es la preocupación, qué hacemos, o sea, esto pasó y qué podemos hacer para frenar esto. Dice que los ancianos dieron una gran cantidad, y esto es muy importante reconocerlo, no fue poco, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo,
mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y dice, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Es decir, que lo que más se había promulgado no era que había resucitado en espíritu, no era que él se había escapado, que había revivido y que se había escapado, entre otras historias también que se habían dado al respecto, pero menos importantes. Pero la más importante de esas historias que se había divulgado, nos dice la escritura en Mateo, de que era que habían llegado los discípulos y habían robado el cuerpo mientras ellos se habían quedado dormidos. Y esto fue porque les dieron una gran cantidad de dinero. En términos de hoy, no sé cuánto les hubieran pagado, pero esos soldados seguramente habían dejado de ser pobres. Hasta en eso fueron bendecidos por la resurrección del Señor, fíjese. Es como cuando hay lo que aquí le llaman un settlement, que hay un problema legal y entonces aquel que está metido en problema, que tiene mucho dinero, le paga a la otra persona para que guarde silencio, para que mantenga su reputación, y eso queda en archivos privados, donde ni la persona que recibió el dinero puede decirlo, porque es parte de lo que, como la ley está estructurada. Bueno, aquí, hermano, los religiosos le dan una gran cantidad de dinero y le dicen, pero no digan a nadie la verdad, sino que ustedes le estamos pagando para que divulguen una mentira. Entonces, el cristianismo al inicio se estaba enfrentando contra esas críticas y gente que decía, no, es que sí resucitó porque lo vimos. Y el Señor, después de resucitado, pasó 40 días, según el libro de Hechos, capítulo 1, dando pruebas convincentes de su resurrección. No fue que el Señor les haya dicho, me van a ver una vez y crean. No, se presentó con ellos durante 40 días, presentándose, que lo tocaran, que hablaran, comiendo con ellos, cocinándoles, dándoles órdenes, haciendo quizás el último milagro, diciéndole a Pedro, lanza la red en el otro lado, y una tremenda pesca milagrosa. Y aparte de eso, lo miran que asciende en las nubes, y un ángel que dice, así como lo veis ascender, así también volverá en las nubes. Ahora, en el capítulo 20 de Juan, versículo 19, y quiero que vayamos a verlo, por favor. Juan 20, 19 dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, fíjese que en la resurrección del Señor Jesús está nuestra resurrección, como también en su cruz está nuestro perdón. En su resurrección está nuestra vida, como en su cruz está nuestro perdón. Ahora, fíjese que los discípulos obviamente no creían, a pesar de que el Señor les había dicho muchas veces, les había anticipado acerca de su resurrección. Por ejemplo, en Lucas 24, del 9 al 11 dice, y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11. Está hablando de las mujeres que corrieron a decirles a los discípulos, resucitó, lo vimos, habló con nosotros. Y todos los demás, dice que eran estas mujeres María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y dice Lucas 29, el 11, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Oiga bien esto. Eran los discípulos del Señor, estaba Pedro, estaban pues todos los demás, hermano, que eran parte del discipulado, Jacobo, Marcos, todos estaban ahí. Sin embargo, dice que cuando reciben el mensaje de las mujeres que les están diciendo ese día, cabalmente el día que el Señor iba a resucitar,
resucitó. Dice que a ellos les parecían disparates, porque estaban en una ceguera espiritual, no habían prestado, no habían dejado, como el Señor se los había dicho cuando les hablaba de la resurrección, les decía, haced que estas palabras lleguen a vuestros corazones, pero ellos todavía habían elegido no dejar que esas palabras llegaran a sus corazones. Y déjenme hacer una pausa aquí, hermanos. Hagamos que la palabra y la promesa de la segunda venida del Señor penetre en nuestros corazones. Porque no vaya a ser que nos agarre igual y comencemos a ver acontecimientos que están pasando y nos parezcan a nosotros disparates. Lo que va a marcar la diferencia es que podamos nosotros tener esa palabra en nuestros corazones, porque como Él dijo, estuvo profetizado que iba a nacer en el tiempo que iba a nacer y nació en el tiempo que nació. Lo dijeron los profetas miles de años. Moisés escribió de él, los profetas escribieron de él, David profetizó de él y nació donde tenía que nacer, en el tiempo que tenía que nacer, exactamente del linaje que tenía que nacer. Estaban escritos los milagros y las parábolas que tenía que decir. Salmo 78 lo dice y dijo lo que tenía que decir. Murió de la manera que tenía que morir, hizo el ministerio que tenía que hacer. Hermanos, las pruebas están irrefutables, verídicas, hermano. Y él mismo dijo que iba a volver. Por eso es que si el principio cumplió lo que dijo, estoy seguro y tenemos que dejar que eso penetre en nuestro corazón, que también lo que dijo que iba a pasar, va a pasar. Ahora, estamos en esa transición donde nosotros, usted y yo, jugamos un papel importante. Mientras el Señor ascendió y regresa, estamos nosotros como rescatados, como la iglesia del Señor, como su cuerpo, lo dice la palabra, y hay un papel que tenemos que hacer. Y obviamente para desarrollar bien ese papel tenemos que hacer que las palabras del Evangelio penetren a nuestros corazones. Eso va a hacer que nuestra vida cambie. Eso va a hacer que nos esforcemos. Eso va a hacer que podamos buscarle. Eso va a hacer que podamos adorarle. Eso va a hacer que podamos servirle. Eso va a hacer que podamos hablar de Él a pesar de lo que pueda venir en contra de nosotros. Tenemos que estar 100% convencidos de la realidad de la resurrección, de la vida del Señor Jesús. Fíjese que a ellos les parecieron disparates esta situación. Y cuando se le apareció, después de que se les aparece, y vemos acá en el capítulo 19 que dice que estaban ellos con las puertas cerradas. La palabra griega, oiga bien esto, cuando habla de las puertas cerradas, no está hablando nada más como cuando usted cierra una puerta porque la cerró. La palabra da la idea de que estaban con llave, o como decimos aquí, laqueadas, o con tranca. ¿Alguno de aquí todavía tuvo que usar trancas para cerrar puertas? ¿Todavía se acuerda? Puertas dobles y de madera de a de veras, no como la de ahora, que es cartón prensado, ¿verdad? Y usted cerraba y tenían una especie de brackets así, con hierro de a de veras, unos tornillos de este porte, y uno agarraba la tranca, que era no un 2x4, sino que algo, y de madera dura, y la ponía, hermano, ahí, solo que entraran con cañón, hermano. O sea, esas trancas eran trancas. Pues haga de cuenta que los discípulos estaban encerrados o entrancados. Dice la palabra que estaban cerradas las puertas donde se encontraban. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. La iglesia del principio enfrentó una persecución no de palabras nada más, sino de hechos, de violencia. Entonces se juntaron en ese lugar, cierran las puertas, quizá el que estaba entrando tenía que dar código, quién es, revisen quién es. Están en esa situación y de repente, dice la palabra acá, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Los detalles que no hayan dicho y tocó. ¿Se recuerda usted cuando en el libro de Hechos se habla de que Pedro estaba encarcelado y de repente lo sacó un ángel y llegó? ¿Qué fue lo que Pedro hizo? Tocó la puerta, pero no le creían. Cuando vemos eso en la interpretación bíblica nos damos cuenta que aquí no se habla que el Señor tocó las puertas o le abrieron. Lo que está diciendo es que traspasó los sólidos.
Su estructura molecular no era la misma. Le decía el viernes, la bendición más grande es que ese cuerpo glorioso que él tuvo es el mismo cuerpo que nos ofrece que un día nosotros vamos a tener. Y mire, se aparece en medio de ellos que estaban con miedo por los judíos y les dice, paz a vosotros. Se les aparece con ese cuerpo glorificado. En el capítulo 24 de Lucas, si no me equivoco, versículo 15 y 16, habla que dice que iban dos discípulos, no de estos que estaban en la casa, pero iban dos discípulos caminando a un lugar llamado Emaús. Y dice, versículo 15 y 16, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. ¿Por qué es que no le reconocían? ¿Por qué es que María no le reconoció inmediatamente? Porque la imagen mental que María tenía de Jesús fue la última que había visto, de un Jesús que había sido latigado, crucificado, totalmente desfigurado, y de repente se le aparece un varón totalmente transformado, hermano. Ella está llorando a cántaros, en la expresión, es decir, está profundamente consternada y llorando profusamente, hermano, y de repente se le aparece un hombre y lo identifica hasta que este hombre le dice María y oye la voz. Y entonces le dice maestro o raboni, como dice la escritura ahí que está. De igual manera están los del camino de Emaús y ellos están tristes. Usted sabe que la tristeza a veces nos ciega emocionalmente. Y están tristes, hermano, estos hombres están al borde del catástrofe emocional, hermano, y de repente se les aparece, está caminando con ellos, les habla, pero ellos no le reconocen, porque sus ojos estaban velados, para que no le reconocieran, dice la palabra. Ahora, lo que pasa después es que él comienza a hablarles, y aquí podemos ver claramente el poder que tiene la palabra de Dios. Y comienza a explicarle las escrituras, desde la ley, Moisés, los salmos. Y entonces el corazón de ellos, según el testimonio de ellos, comienza a arder. Comienza a arder. Sí, lo que está diciendo es, comenzaron a sentir algo bonito en su corazón, pues. Como cuando usted tiene un encuentro con un ser querido que no ha visto. Cuando mira a un amigo de años. Cuando se enamoró por primera vez, pues. Hermano, y dicen ahí que son mariposas, ¿verdad? Otro dice que depende la intensidad del amor. Algunos sienten mariposas, otros sienten murciélagos dentro de él. Pero están estos discípulos caminando y de repente dice que su corazón ardía. Ahora, porque comenzó él a explicarles lo que las escrituras decían acerca de él. Más adelante podemos ver en el capítulo 24 de Lucas, del versículo 36 al 43, y es importante estos detalles. Que el Señor quería que ellos estuvieran totalmente seguros que no era un espíritu. Dice en el capítulo 24 de Lucas, verso 36 en adelante. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría que estaban asombrados. Mire, es que los humanos somos complicados. No creemos a veces por la tristeza y a veces de la tanta alegría tampoco lo creemos, ¿verdad? Cuando les surge una gran noticia, haga de cuenta de que, por ejemplo, el nacimiento de sus hijos, ¿verdad? Vamos a pensar del primero quizás, ¿verdad? O a la primera haya sido, hermano, y quizás llegan los padres y quizás llegan los abuelos que habían dicho, este hijo mío, esta hija mía, saber qué va a ser de él. Y de repente el hijo o la hija le está dando nietos. Y llega el abuelo, hermano, y quizás lo mira usted y mira al nieto. Y no lo puede creer de la alegría. Lo está viendo, pero no lo puede creer. Algo así les pasaba a ellos. Y entonces dice que de la alegría que se dan cuenta de que no era un espíritu, y aparte de eso, no se quedó el Señor nada más ahí diciendo, bueno, ya está suficiente, sino que miren cómo les dice, que les pregunta,
¿tenéis algo de comer? Como para asegurarles que no quedara ni la menor duda. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió, mire, dice, delante de ellos. Me imagino que el Señor ha de haber dicho, a ver, pescado, ¿verdad? Les habría dicho, labios, dientes, masticar, tragar, otro pedazo. Hermano, quería asegurarse que ellos no estuvieran diciendo, ¿lo soñamos? Fíjense que había otra leyenda, ahí había otra leyenda que decía de que lo que pasaba es que estaban en un shock emocional. Como la expresión que aquí se dice cuando alguien está en negación o en denial. ¿Ha oído usted eso? ¿Verdad? Que haga de cuenta que uno puede estar en denial. Estoy viéndome en el espejo y me doy cuenta que ya estoy poniéndome viejo, ¿verdad? Yo digo, ay, qué joven estoy. Y mi mujer me va a decir, estás en denial, estás en negación, o sea, te estás poniendo viejo, ¿verdad? Entonces, lo que decían ahí era que sus discípulos estaban en negación, estaban en denial. Pero es que eso no puede pasar a un grupo completo. Le pasará a una persona, pero a un grupo completo no le puede pasar. Sin embargo, como eso estaba en el ambiente y como la gente a veces cree tantas cosas, el Señor entonces se cerciora de que ellos estuvieran 100% seguros de que no era un espíritu, sino que había resucitado. Amados hermanos, Él está vivo, ha resucitado, su palabra así lo dice, lo vieron los discípulos y nosotros lo creemos hoy que está resucitado. Mire, algo que a mí me llegó tanto al estar viendo estos detalles es que estando ellos encerrados con miedo, cuando leímos que estaban con la tranca y están con miedos, fíjese que el Señor se aparece y la ministración que les da es una ministración de bendición. La primera ministración que el Señor les dio es una ministración de paz, porque el Evangelio debe traer paz a nuestras vidas. Paz en medio de cualquier situación. ¿Cuál es la mayor paz que podemos tener? Que hermano, tenemos nuestra eternidad asegurada. Nuestra eternidad asegurada, totalmente. Ahora, fíjese que cuando veo esto yo, vaya conmigo a ver en Juan capítulo 20, estamos ahí, versículo 21 al 23. Quiero leer con usted este trozo de pasaje. Juan 20, el 20 dice, y diciendo esto le mostró las manos y el costado, entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Versículo 21 dice, Jesús entonces les dijo otra vez, paz, una vez más le recalca, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Sumamente importante entender esto, sumamente importante. ¿Por qué? Déjeme decirle. Le dije yo de que el Señor cumplió, ascendió y hoy está en una posición de autoridad. Cuando dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios, no crea que el Señor está todo el tiempo ahí sentado, porque Dios es espíritu. Es decir, lo que está hablando es que esa es la posición de autoridad que tiene. Está sentado en una posición de poder. Está intercediendo por nosotros. Ahora, el Señor está vivo, se manifiesta, está vivo. Ahora, va a volver, pero hay un tiempo de su ascensión hasta cuando Él descienda otra vez, le recalco, donde nosotros que somos su cuerpo en la iglesia, porque así lo dice la palabra del Señor, tenemos algo que hacer. Por eso en el Evangelio de Juan vemos que dice, cuando se presentó a los discípulos, recalca una vez más y les dice, paz a vosotros. Y aquí este trozo de versículos que vemos es, diríamos, el primer mensaje del Señor resucitado, o la primera enseñanza del Señor resucitado, y tiene 3 puntos importantes. Es lo que quisiera dejarle hoy en su corazón. El primer mensaje del Señor resucitado a la iglesia, que iba a desarrollar el ministerio, tiene 3 puntos importantes. Versículo 20 vemos,
El primero, que les dice, así como el Padre me envió, así yo os envío. Ahora, ¿para qué envió el Señor Jesús, el Padre al Señor Jesús? ¿Para qué envió Dios Padre al Señor Jesús? Mire, hermano, tenemos que entender que no fue para una estabilidad política. Jesús no vino para poner estabilidad política. Por eso es de que en medio de todas las aclamaciones, cuando él entró a Jerusalén montado en ese borriquito, hermano, y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, todos creyeron que ese era el momento propicio, ideal, para poder tomar el control de Roma, y el Señor no lo hizo. Porque no había sido enviado a poner una estabilidad política. Por eso es de que yo tengo algún conflicto, hermano, no tengo conflicto, ¿va? Pero hay un conflicto en la cristiandad de algunos que dicen es que la iglesia tiene que estar envuelta en la política porque la iglesia es la que tiene que poner las cosas en orden. Hermano, esto no se va a arreglar. Está profetizado que lo que viene más adelante para el mundo es dolores como mujer de parto. Así es, hermano. Esto no se va a arreglar. En algún momento le preguntaron a alguien y le dijeron a un pastor, ¿qué hacemos con la persecución de la iglesia? Y su respuesta bíblicamente clara y sólida, hay que aguantarla. La persecución de la iglesia hay que aguantarla. Hermano, mire, podremos manifestar lo que querramos y los países siguen aprobando leyes que van en contra de los principios bíblicos. Porque el Señor no vino a establecer un cambio político. De hecho, cuando es confrontado con Pilato, le dice, y tú eres rey, el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Esa es la realidad. Él es rey, lo cantamos, lo decimos y lo creemos, pero no de este mundo. Tampoco vino el Señor, hermano, para establecer cambios económicos. Usted no mira en el Evangelio que el Señor predicó, que haya dicho, los cristianos tienen que ser prósperos. Y cuando se habla de prósperos es ricos en cosas materiales. No dijo eso. Tampoco vino y dijo en un momento determinado que no iban a haber problemas o situaciones difíciles. Es decir, ¿cómo envió el Señor al Padre? No fue ni para establecer una estabilidad política o económica, ni social, sino vino con un propósito. El propósito por el cual Dios envió al Padre, Dios envió al Hijo al mundo, o el Padre envió al Hijo al mundo, fue para salvar y rescatar lo que se había perdido. Claramente eso fue. ¿Por qué vino el Señor al mundo? Para salvar y para rescatar lo que se había perdido. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había perdido. Esa fue la razón, ese fue el propósito, el motivo por el cual Dios envió a Jesús. Entonces nosotros, si recibimos de Jesús la misma comisión, ¿cuál es nuestro propósito? Cambiar la política, lo dudo. Cambiar la economía, lo dudo. ¿Cuál es el propósito? Hermano, el propósito principal que la iglesia tiene es poder salvar, dar un mensaje de salvación a aquellos que se han perdido. Como el Padre me envió, les dijo él, así os envío. Obviamente esto va a traer cambios en nuestra manera de vivir por una consecuencia. Por ejemplo, en un hogar donde reina la discordia, la violencia, los vicios, los maltratos, los desperdicios económicos, los desperdicios de tiempo, los desperdicios de recursos y de la misma vida, de repente entra el Evangelio y la persona deja de beber, deja de drogarse. Cuando insulta, el Espíritu Santo le trae convicción y entonces ese ambiente se torna en un ambiente más pacífico. La economía comienza a recuperarse. Aún la salud puede comenzar a recuperarse o mantenerse como una consecuencia lógica del poder del Evangelio que nos cambia internamente. Y en algún momento no dudamos, y es una realidad,
Aún Dios puede hacer milagros en cuestiones legales, en cuestiones financieras, en cuestiones sociales que podamos estar. Esa es la consecuencia del evangelio. Pero ¿qué es lo primero? No puede haber a veces queremos nosotros tener los frutos sin plantar la semilla. Eso es imposible. La semilla es la salvación, el cambio en el ser interno de la persona, la transformación interna. Lo que el verdadero evangelio hace es que nos cambie internamente. Es como que nos pusieran un programa interno y ese programa comienza a cambiar lo externo. Usted puede tener la mejor computadora del mundo, la última iMac que ha salido con todos los gadgets que quiera ponerle. Pero si esa computadora no tiene electricidad, nada funciona. Absolutamente. ¿Ya? Con batería descargada, ¿de qué le sirve su iPhone X? Absolutamente de nada. Haga de cuenta de que la religión pareciera ser, queremos cambiar externamente, pero a menos que tengamos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, el cambio interno que Dios ha hecho, no se puede hacer nada. Entonces, el mensaje del evangelio, así como Dios envió al Hijo, así dice el Señor, yo os envío, para que podamos tener claro que nuestro mensaje es un mensaje de salvación. Juan 17, del 17 al 19 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. La iglesia tiene una comisión y la comisión de la iglesia es hablar y decirle al mundo la verdad de Dios que se encuentra en la palabra de Dios. Te lo repito, nuestra comisión es decirle al mundo la verdad de Dios. Ni siquiera nuestra comisión es salvar al mundo, porque nadie puede salvarse, ni a uno mismo, mucho menos a otros. Pero nuestra comisión es hablar la verdad de Dios. Esa es nuestra comisión. Así como el Padre me envió, dijo Jesús, así yo os envío. Punto segundo, lo vemos en el versículo 22. Después de decirles que los iba a enviar, versículo 22 de Juan les dice, Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Versículo 22, después de decir esto, sopló sobre ellos. Mira este hecho. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A veces cuando uno lee esto y al ver todas las payasadas que se hacen en torno de la mala interpretación de estas cosas, uno como dice, ay Dios mío. Pero mire, Jesús lo hizo con sus discípulos. Y dice ahí que se cayeron todos después de que les sopló encima. ¿Verdad que no dice eso? Simplemente hizo un acto como profeta, un acto que anticiparía el hecho que iba a venir en Hechos 2. Dice que sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, todo lo que el Señor hacía no era porque, ay, el Padre me lo acaba de decir. Fíjese que Él venía con una agenda. Si alguien, y el libro de Hebreos habla sobre esto, dice que fue obediente a la orden del Padre, fue Jesús. No hizo nada movido por su propia voluntad, sino que siguió la agenda que Dios Padre le había dado. Cuando habla y dice que sopló sobre ellos, hermano, cuando vemos en la misma escritura, podemos ver que cuando el Espíritu Santo, en capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice que les dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y se recuerda usted cómo se manifestó el Espíritu Santo cuando vino? Como un viento fuerte. Y ese viento, que era como que había el Señor dado la orden cuando Él sopla, en el capítulo 1 de Hechos, tiempo después viene y llena a esos hombres con vida espiritual y los transforma. Muy similar a lo que sucedió cuando el Señor hizo a Adán. Forma Dios a Adán, un muñeco de barro, y dice la palabra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo había hecho, le hizo sus ojos, su nariz, le hizo todo, hermano, tal como el hombre estaba. Pero el hombre no había recibido vida hasta que, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Estoy convencido totalmente que el Espíritu Santo es una persona que se manifiesta, que habla, que siente. Pero de igual manera también
El Espíritu Santo es la persona que transmite la vida de Dios hoy a la iglesia. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo continuamente sople sobre nuestras vidas esa vida. El Señor sopla y les dice, en este caso, recibid el Espíritu Santo, que se manifestó cuando estaban ellos reunidos y vino y los transformó de personas que estaban encerradas con una tranca por miedo a los judíos. Ahora el apóstol Pedro, en su primer mensaje, viene y habla con valentía y le dice: a ese Jesús vosotros habéis crucificado, pero también va a volver. Totalmente distinta a la persona de Pedro. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro? La persona del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto que vemos en la comisión del primer mensaje de Jesús resucitado fue: así como el Padre me envió, yo os envío. Hermanos amados, queremos agradar al Padre. No esté ofreciendo, mire, venga a los caminos de Dios y va a ver que va a ser bien próspero. No esté ofreciendo mentiras, no seamos mentirosos. No venga y comience a ofrecer. Venga a los caminos de Dios y va a ver que nunca más se va a enfermar. No sean mentirosos, eso no va a pasar. Todavía nos seguimos enfermando, ¿verdad? Vote por fulano de tal y va a ver que el mundo va a cambiar. No, hermano, el mundo está profetizado que así va en un camino ya bíblicamente hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Hay una sola salvación para el ser humano y la única salvación es reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, que su sangre es la única que puede limpiar los pecados, que hay dos destinos para el mundo, uno es la gloria y otro es la condenación eterna, y lo que marca la diferencia es la decisión que hoy podamos tomar en la persona del Señor Jesús. Así como el Padre me envió, así los envío. Punto 2 de la comisión es: tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Podemos hacer y podremos hacer esa comunión solamente en la llenura del Espíritu Santo. Versículo 23 dice, y aquí viene el punto con el que quiero concluir acá. Muy importante entender este versículo. Les dice el Señor a los discípulos: a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Y me veo obligado, así como le estaba hablando unos días atrás acerca de poder hablar sobre la persona de María como una mujer bienaventurada, pero no como la madre de Jesús que la Iglesia Católica dice. De igual manera, fíjese que la institución religiosa que más ha desviado este verso es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana ha tergiversado este versículo, dando autoridad a los sacerdotes para perdonar pecados o absolver de culpa a los pecados, a los pecadores. Los absuelven de culpa. Hermanos, el único, según la Biblia, que puede perdonar pecados es Dios. Ningún otro hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Por eso, si usted y yo hemos pecado, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y no estar buscando: ay, hermano, ore por mí para que me perdone mis pecados. Hermano, no hay ningún hombre que pueda perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar los pecados. En Marcos 2:7, cuando está siendo confrontado el Señor por los discípulos, por los religiosos, le dicen: ¿por qué habla este así? Está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Después de que el Señor le había dicho a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿por qué Jesús podía decir eso? Porque Jesús es Dios. Y entonces estaban ellos totalmente conscientes de que el único, y estaban claros en la enseñanza bíblica, que el único que podía perdonar los pecados es Dios. Daniel 9:9 dice: al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Solo Dios puede perdonar pecados. Usted sabe que en un momento la Iglesia Católica llegó a tal abuso de esto que vendía lo que se conoce como indulgencias. Y según la historia, porque querían construir el Vaticano, necesitaban plata. Entonces comenzaron a vender indulgencias. ¿Qué era esto? Que vendían perdón de pecados.
Llegaban al grado que decían, por ejemplo, fíjese que yo tuve que matar a fulano de tal, pero aquí está, ¿cuál es el precio de mi indulgencia? Y como de la magnitud del pecado, así también era el precio. ¿Se recuerda usted? Por eso leímos aquí. ¿Cuánto les pagaron a los soldados por callar ese secreto? Una gran cantidad de dinero. Quizás hasta le dieron más de lo que le dieron a Judas por vender a Jesús. Porque ahí dice que le dieron 30 piezas de plata. Aquí ni siquiera queda establecido, pero dice que le dieron una gran cantidad de dinero para que se callaran. De igual manera, llegaron al abuso de esto, hermano, porque obviamente, mire, vamos todos, si nos dan la oportunidad en la vida, no sé, pero voy a pensar, voy a hablar de mí. Haga de cuenta que yo tengo 2 horas para estar vivo. El Señor me dijo que a las 3 me voy. ¿Qué cree usted que va a ser la prioridad en mi mente? ¿El carro que manejo? ¿La casa donde vivo? ¿La cuenta de banco? ¿La pintura de la casa? ¿Que si todavía me queda pelo, se me sigue cayendo? ¿Cuál usted cree que va a ser la prioridad de un hombre que está a punto de partir al otro lugar? A ponerme a cuentas. A llamar a un montón de ustedes, perdóneme hermano, perdóneme, mire si lo vi mal, perdóneme si no lo saludé, perdóneme si dije esto, perdóneme si hablé de usted. Hermano, es que es la realidad. Esa es la realidad. Cuando uno está en esas situaciones, hermano, no anda pensando en cosas que no tienen ningún valor absoluto. Entonces, cuando alguien se siente que va camino al pecado y a la condenación eterna, y más en la doctrina católica del purgatorio, de que, no, con esos pecados, quién sabe cuánto vas a durar en el purgatorio quemándote, atormentándote. Entonces la gente, hermano, venía y pagaba grandes cantidades. ¿Por qué? Porque habían sacado esto y habían dicho, es que los sacerdotes, por la sucesión divina apostólica, tenemos la habilidad de perdonar pecados y de absolver pecados. O aquellos que fueron católicos, o son, ¿por qué es que se van a confesar? Porque al final después, cuando el sacerdote viene y les pone algún tipo de penitencia, supuestamente esos pecados que confesaron ya están perdonados. Hermanos amados y queridos amigos católicos, su sacerdote no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Y solamente hay un camino para llegar a Dios. Y no es a través de María, es a través de reconocer a Jesús como el único camino para llegar al cielo. Ahora, vea esto porque es importantísimo, hermano. Fíjese que la iglesia comenzó a desarrollar esto. ¿Cómo trabaja esto? Entonces, este versículo de que el Señor le dijo a los discípulos que les había dado cierta comisión, dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos son retenidos. ¿Cómo trabaja esto? ¿Cómo trabaja? Es la pregunta que nos obliga el texto. ¿Cómo trabaja esto? En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 42 al 43 dice, y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Oiga esto. Por su nombre, todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. A ver, ¿cuántos aquí hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo? A ver, levante la mano usted. Por la autoridad, no de una iglesia, no de un hombre, por la autoridad de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nuestros pecados han sido perdonados. Es lo que la palabra dice. En Hechos 13, 38 al 39 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, es decir, Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo el que cree es justificado
por la autoridad de la palabra, nuestros pecados han sido perdonados. En Lucas 24, del 47 al 49, dice en la comisión, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento, oiga esto, para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, dice el versículo de Lucas 24, 48, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. El punto importante de la comisión que tenemos es que tengamos nosotros el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dependiendo de la respuesta, entonces, ¿cómo trabaja esto? Dependiendo de la respuesta que las personas tengan al mensaje del Evangelio, así el que cree recibe el mensaje y sus pecados son perdonados. Y el que lo rechaza todavía vive en sus pecados. Oiga esto, lo voy a decir una vez más. El que cree en el mensaje del Evangelio, el que cree en el mensaje de Jesús, sus pecados son perdonados. El que rechaza el mensaje todavía está en sus pecados. Es lo que la Biblia dice, es lo que el Evangelio enseña. Repito una vez más, el que cree en el mensaje y se arrepiente, sus pecados le son perdonados. El que rechaza el mensaje, lo pospone, todavía está en sus pecados. Ahora, resumo esto. El primer mensaje del Señor resucitado fue, así como el Padre me envió, así os envío. Permítame decirle que hoy es el mismo mensaje. El Señor nos está diciendo, así como el Padre me envió, así os envío. Tienen un mensaje. El mensaje no es político, no es económico, no es social. El mensaje es un evangelio eterno, un mensaje de salvación eterna. Y tenemos que decirlo. Sopla el Señor y nos dice, pero les voy a dar el poder para que lo puedan decir. Porque no va a ser fácil, no es fácil, nunca ha sido fácil. Es algo que humanamente es imposible. Pero en el poder de Dios, todas las cosas son posibles. Fue como lo que el Señor, cuando María se le aparece el ángel y le dice, vas a concebir, le dice, ¿cómo sucederá esto? Dice, vendrá el Espíritu Santo y la sombra del Altísimo te cubrirá. Porque no hay nada imposible para Dios. Tenemos un mensaje que desarrollar. El Señor sopló, el Espíritu Santo entró. Y la tercera fase que vemos acá es que tenemos la autoridad, y miren esto, en el mensaje que tenemos, no lo que somos, ni la organización a la que pertenecemos o el título que tengamos, en el mensaje que tenemos, en lo que hemos recibido de Dios, tenemos la autoridad de que la gente pueda ser perdonada de pecados o pueda vivir en sus pecados. ¿Cómo? Por el mensaje que nosotros tenemos de parte de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso, hermano? Eso es una responsabilidad demasiado grande. Me trae a la memoria, un día un pastor comentaba esto, que fue a visitar a una persona que estaba muriendo literalmente. Y cuando le estaba muriendo esa persona, dice que le dijo al pastor, pastor, le dijo, hecho real según me lo dijeron, le encargo a mi familia, le dijo, le encargo a mis hijos, le encargo a mi mujer que no les falte nada. Y él no tenía nada, ni había dejado nada, hermano. Entonces el pastor dice que le dijo, mira, lo lamento, pero es una responsabilidad que yo no me puedo echar encima. Es decir, la escena suena así muy, ¿verdad? Pero aquel, discúlpeme, pero se la pasó toda la vida despilfarrando y todo, y en su lecho de muerte ahora se la quería dejar toda la responsabilidad al pastor, hermano. Es una responsabilidad demasiado grande. Le pregunto, ¿cuántos aquí, así conociéndose usted humanamente cómo es, conociéndome yo humanamente cómo soy, dicen, sí, yo quiero la responsabilidad de perdonar y de condenar personas? ¿Cuántos aquí dicen, sí, yo la quiero? Se apuntan para adquirir eso. No, yo le saco, hermano. Eso es demasiado serio. ¿Por qué? Porque nos conocemos.
A menos que alguien aquí se crea que lo puede hacer, hermano, pero es demasiado serio eso. Sin embargo, el Señor ha dejado establecido que a su iglesia le ha comisionado esa autoridad. Y por eso es que sopla el Espíritu, porque a menos que sea a través del Espíritu, nadie está capacitado para eso. Segunda de Corintios capítulo 2, por favor véalo conmigo. Segunda Corintios capítulo 2, verso 15 al 17. Comienza en algo muy precioso, dice. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan. Qué bonito es oler algo rico, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta oler algo rico? No sé cuál sea su taste, porque a veces fíjese que el ser humano es tan complejo que hasta para la comida. A uno les gusta lo dulce, a otro les gusta lo salado. Hasta para los olores. ¿Usted sabe que hay diferente clase de perfumes? ¿Dije perfumes o perjúmenes? Perfumes, dije. Hay diferentes clases de perfumes. Hay perfumes que yo no sabía eso, hermano, hasta que uno pues va creciendo, se va y dice, what's your taste? Taste, dice, le pregunto. ¿Es dulce? ¿O cuál es lo que dicen el otro? Entonces, hay perfumes que son así dulces, que usted los huele y es como que estuviera oliendo dulce. Pero hay otros que son así como más cítricos, como más ácidos, ¿verdad? Y hasta para eso, o sea, usted tiene gusto en su paladar, tiene gusto en su olfato. De igual manera, hermanos, mire, y sea cual sea su gusto, cuando usted, por ejemplo, huele algo que le agrada, lo huele y lo vuelve a oler y lo vuelve a oler, ¿verdad? Porque le gusta. Dice acerca de nosotros, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, dice, entre los que se salvan. Este es un verso importantísimo. Y entre los que se pierden, dice. Ahora vea esto. Para unos, olor de muerte para muerte. Discúlpeme lo que le voy a hacer aquí, pero quiero que usted vaya y se traslade conmigo, por favor. A alguna ocasión cuando ha olido algo muerto. Aquí no se da mucho, pero en nuestros países a veces se morían los perros o gatos y quedaban ahí y animales a veces se engusanaban. Es un olor que le penetra a uno a la nariz, le queda en la memoria, es algo horrendo, terrible, donde uno tiene que taparse porque si no siente que va a vomitar, hermano. Por eso, por el mensaje que tenemos, y no sé si algunos ya lo han experimentado, va a haber gente que le va a decir, eso es lo que me revienta de usted, lo que me cae mal de ustedes los evangélicos, que son cerrados de mente, que según ustedes no puede haber otra religión buena. O sea, al final la gente puede ser muy buena en otras religiones, pero usted dice, no, es que solo a través de Jesús, solo a través de Jesús, solo a través de Jesús. Y usted y yo le vamos a hacer como un olor de muerte para esa gente. Quizá lo van a ver mal, lo van a tratar mal. Por eso le digo, es una responsabilidad que no podemos decir, yo la quiero. O alguien aquí, si le dieran el puesto de caer mal todo este nuevo año, ¿cuántos dicen, yo quiero ser esa persona? A ver, yo, por favor, yo. Mal al vecino, mal en el trabajo, mal en la escuela, mal. Sin embargo, dice que podemos llegar a ser olor de muerte para los que se pierden. Dice, y para otros, olor de vida para vida. Creo que eso lo vamos a vivir. Un día usted va a llegar al cielo y cuando llegue al cielo espero en Dios que eso sea para todos nosotros una realidad. Va a haber gente que se va a acercar con usted y le va a decir, mire, usted no me conoce, pero yo le doy gracias a Dios por su vida. Porque fíjese que un día a través de usted yo recibí un tratado. Un día usted me habló. Un día me hablaron de usted y comencé a observarlo y me di cuenta de cómo usted era y eso me hizo llegar a los caminos de Dios. Y usted, para esas personas, usted es olor de vida. Yo tengo la experiencia,
Hay hermanos que en algún momento vienen por ejemplo, hermano, me pasa a veces, como salimos en la televisión en Long Island, entonces hay personas que me dicen, oh, yo lo veo a usted, me dice, va. Mucho gusto, me dicen, mucho gusto. Y bueno, o uno hasta en la cara le siente, ¿verdad? La simpatía quizá que pueda tener, ¿verdad? Dice, me edifico mucho, la predicación me ha bendecido mucho, o sea lo que sea. Pero hay otras veces que, por ejemplo, cuando viene y se identifica a uno, le preguntan, ¿y usted qué es? Pastor. Puedo percibir el desagrado, el rechazo así, hermano, como un martillazo que le cae a uno encima. Inmediatamente yo veo, me están diciendo aprovechado, ladrón, farsante, un montón de cosas. Cerrado de mente, todo eso. Es la realidad de nuestro evangelio, hermanos. Se lo debo decir porque es la realidad de nuestro evangelio. Para unos seremos olor de vida, para otros olor de muerte. Pastor, entonces yo no quiero esta comisión, lo lamento, pero no nos la podemos quitar, nos la han dado. Viene con el trabajo, viene con las bendiciones, es parte del paquete de ser salvo. Queremos llegar al cielo, tenemos que decir amén, Señor, ayúdame a cumplir esa comisión. Ahora, lo bueno que le quiero dejar es que este pasaje en 2 Corintios 2 dice, y para estas cosas, por eso el apóstol dice, y para estas cosas, ¿qué dice ahí? A ver, dígalo conmigo como está con signos ahí de interrogación. ¿Quién está capacitado? ¿Alguno está capacitado aquí para dar ese mensaje? Ah, pastor, yo sí, porque fíjese que yo fui a un seminario de evangelismo explosivo. Nadie está capacitado para eso. Yo sí, porque mire, yo soy tercera generación de cristianos. Nadie, absolutamente nadie está capacitado para esto. Para hacer olor de vida y para hacer olor de muerte, por el mensaje que tenemos. Pero dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Entonces, ¿cómo se puede lograr desarrollar esta función? Solamente en la llenura del Espíritu Santo. Por eso el Señor sopló y por eso cuando el Espíritu Santo vino en hechos, transformó la vida de estas personas. Voy a terminar y quiero que leamos por favor Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, porque era gemelo, Dídimo era gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, cuando Jesús se apareció en las paredes, allí no estaba Tomás. Por eso no es bueno dejar ir a la iglesia. Dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Ahora no eran solo las mujeres, eran todos los discípulos. Hemos visto al Señor, había comido con ellos. Pero él les dijo, ahí viene Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Estaba tan decepcionado el hombre de sus expectativas que dice eso. 8 días después, todavía quedó en esa incertidumbre, con esa situación anímica, fea, 8 días. Y 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Ahora sí estaba Tomás. Y estando las puertas cerradas una vez más, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo Tomás le dijo, mire, este es el fruto del evangelio en la vida de la gente. Le dijo el Señor y le responde, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Y cierra diciendo, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Los que hemos recibido el milagro del nuevo nacimiento. Usted sabe si ha nacido de nuevo. Eso fue por la misericordia de Dios. Dios hizo algo. En algún momento podemos decir, fue porque
oí la predicación de fulano de tal. No, hermano, mire, fue Dios el que lo llamó, el que trabajó en su vida, el que hizo lo que tuvo que hacer y lo llevó a que usted creyera. Es más, ni siquiera fue por usted. No fui yo el que elegí. Le recalco esto. No hay cual decir, no, mire, un día yo dije, me voy a hacer cristiano y me hice cristiano. Ese sentir se lo tuvo que poner Dios por medio de su Espíritu. Y usted lo hizo. Y es más, le voy a decir, y está oyendo un mensaje hoy que le está dando una comisión que no es nada agradable, pero a pesar de eso usted dice, amén, pero si eso es lo que se requiere, yo lo acepto, Señor. Y muchos hoy están diciendo, amén, pues aunque sea así de serio, pero yo lo acepto, yo soy cristiano, yo voy a predicar el Evangelio. Ahora, ojalá fuera en todos nosotros, porque si usted nació de nuevo es porque ha alcanzado la misericordia de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Como cuando el Señor envió a los discípulos y les dijo, vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, prediquen, den de gracia lo que de gracia han recibido. Entonces, esta mañana yo creo que nos confronta la palabra a la realidad del Cristo resucitado. Hermanos amados, su Escritura nos promete que nunca nos va a dejar. La respuesta nuestra debe ser, si creemos eso, Señor, heme aquí, Señor. Si te sirvo para algo, y estoy seguro que le servimos para algo, usa mi vida para poder cumplir la comisión que tenemos por delante. Aunque haya rechazo, aunque haya vergüenza, pero yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Y hoy quisiera decírselo, y si usted quiere decírselo, dígaselo conmigo esta mañana. Padre bueno, reconocemos la gran responsabilidad que como iglesia tenemos hacia una gran cantidad de gente que no podemos juzgar si son o no son parte de tu pueblo. Es algo que nosotros no sabemos, Señor. Pero lo que sí sabemos es que tenemos nosotros una comisión que cumplir. La tenemos que cumplir con palabras, testificando. Las tenemos que cumplir con acciones. Nuestra vida es un testimonio constante, Señor. De una manera usted y yo predicamos, ya sea con palabras, y el mejor mensaje son nuestras acciones. Todavía hay tiempo a que Él venga, todavía hay un tiempo que nos queda por delante. Y en ese tiempo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo
revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu camino.